línea, iniciad el ataque. Hoy ya me voy a poner como un piloto de aviación. Está dirigida por Roland Emmerich. El guión es de Wes Tuck. La fotografía es de Robin Baumgartner y la música es de Harald Klauser y Thomas Wanker. Es una coproducción entre China y Estados Unidos. Estamos en 1942, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la película va del devastador ataque sorpresa que destruyó Pearl Harbor. La Armada Imperial japonesa se prepara para un nuevo ataque, en este caso el archipiélago de Midway. Pero el almirante americano Nimitz y el piloto de aviación Dick Best preparan un contraataque a la flota japonesa. El tal Dick, el piloto, encabezará un ataque masivo que hará que Japón se dé cuenta del grave error. Una decisión que cambiará el curso de la historia para siempre. Mientras estos dos titánicos enemigos emprenden una letal batalla para cambiar el rumbo de la guerra, todas las miradas se vuelcan hacia las remotas islas de Midway, donde una serie de implacables e impactantes ataques aéreos y marítimos pondrán a prueba la potencia y la fortaleza de ambas naciones. La película Midway se centra en el choque entre la flota estadounidense y la armada japonesa imperial, que marcó un punto de inflexión en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. La película está basada en los acontecimientos reales de esa heroica hazaña. Entonces cuenta la historia con los líderes y los soldados que usaron su instinto, fortaleza y valentía para superar las dificultades. Es una historia real de hermandad, de camaradería, junto con la determinación, la fortaleza y el sacrificio de unos héroes militares que aseguraron la victoria estadounidense. 6 meses después de haber perdido los acorazados, la Marina norteamericana, reforzada por los portaaviones y las naves más modernas, pero que no estaban fondeadas en Pearl Harbor, sino que estaban fuera, pues intentó hundir los portaaviones japoneses en Midway y lo consiguieron con una mezcla de azar y de operaciones de inteligencia. La película Midway lleva al espectador a lo más profundo de la compleja toma de decisiones del Comando Táctico de Estados Unidos y después nos lleva al espectador, claro está, dentro de la cabina de bombarderos para experimentar la narración más visceral en pantalla de la batalla, más grande en la historia de las guerras de Estados Unidos. Enseguida añadiré los actores, que son muchos, para que sepáis. Pearl Harbor es el mayor error estratégico de nuestra historia. Los japoneses planean algo gordo. ¿Y cuál es el objetivo? Creemos que Midway. Midway was one of the key battles of World War II. This is the greatest military comeback story in history. This is actually what happened. Everybody was very conscientious about trying to make it real. El director Ronald Emmerich nació en Stuttgart, Alemania. Además de director, es productor, guionista de cine alemán que ha trabajado en muchas producciones de películas de catástrofes y de acción.
Por ejemplo, Independence Day, Godzilla, The Day After Tomorrow, la peli 2012, entre otras. La peli en concreto de Midway me ha encantado, pues eso, el tono, la fotografía, los tonos antiguos de color mostaza, como si estuviéramos leyendo un cómic, o sea, pero leyéndolo, ¿no? Más que lo gracioso es esa combinación de cómic y película. El fondo, o sea, la crítica que puedo hacer de la película es que habla de un esfuerzo colectivo para ganar, claro, en sentimiento patriótico. Entonces la película intenta exaltar el espíritu del cuerpo de los militares por encima de las individualidades, algo extraño en el cine americano, porque normalmente siempre es un individuo que salva al mundo y solo él y nada más que él y gracias a él. Bueno, pues en este caso no, la película es un equipo, gente apoyando, en fin, un colectivo. La película intenta ser realista porque los aviones y los aviadores pues cometen fallos como que no aciertan con las bombas, los torpedos se pierden y bueno, o sea, se ve eso, se ve que hay errores humanos, ¿no? Y bueno, y mientras tanto pues Doolittle vuela sobre Tokio y lanza bombas a cascoporro, pues sin preocuparse si hay un colegio o un cuartel. Es de agradecer que, a diferencia de Pearl Harbor, la película del 2001, protagonizada por Ben Affleck, aquí no hay melodramas amorosos, de esos melodramas que nos precipitan a soporíferos comas diabéticos. Los personajes son bastante planos, están poco desarrollados, como si no hubiera tiempo para explicarlo todo. Resultan bastante previsibles, tanto como un reloj suizo. Son estándar, superficiales, clichés, con los cuales pues resulta muy difícil empatizar. O sea, falta emoción en los personajes durante las 2 horas y 18 minutos que dura la proyección. Las escenas de guerra, pues sí, son espectaculares, apocalípticas, explosivas, vibrantes, pero los aviones, las escenas de los aviones son como muy repetitivas, o sea, como si fueran todos desde la misma perspectiva, o sea, se repiten bastante, a mi modo de ver, bueno, son escenas que a lo mejor en los videojuegos, por ejemplo, tipo War Thunder, pues se da, ¿no? A lo mejor es que quieren sacar de sus habitaciones solitarias a los gamers y llevarlos al cine a ver estas escenas, ¿no? Tan espectaculares, claro. La película, ¿qué hace? Bueno, en mi caso, pues hace que me interese por los libros de historia y a profundizar en las explicaciones de los vencedores y de los vencidos. Bueno, porque han pasado casi 70 años y todavía sigue esa división, ¿no? Es interesante destacar, o por lo menos yo así lo veo, que siendo una coproducción Estados Unidos con China, pues al final en los créditos de la película hayan palabras de respeto y de admiración por los soldados japoneses, por los militares japoneses. Bueno, me pregunto que a lo mejor es porque se va a distribuir en Japón, ¿no? Money. Para Estados Unidos, ¿quién era Japón? ¿Qué enemigo era Japón? Bueno, pues eso es lo que ha pasado, que esta película pues hace que me interese por leer esos libros de historia y ver qué es lo que descubro.
Bueno, pues situémonos. El Imperio de Japón. Bueno, el Imperio de Japón desde principios del siglo XX era un enemigo poderoso para Rusia, China y Estados Unidos. Era muy poderoso. Dada la debilidad de Japón en el suministro de petróleo, ellos, esa era una debilidad, estaban obligados a realizar guerras que durasen un año. O sea, en un año tenían que llegar a unos acuerdos de paz, ¿no? Entonces podemos destacar la primera guerra de Japón con China en 1894 y 1895, la guerra con Rusia 1904-1905 y la segunda guerra contra China, pero que esta no cumplió el protocolo del año, ¿no? Entonces fue de 1937 a 1945. En ese momento ya Japón controlaba Manchuria, que gracias a la película El cocinero de los últimos deseos, que la vi y tengo la crítica en mi canal, pues me enteré de lo que pasó en Manchuria con Japón y China. Bien. Situémonos. China, con el apoyo económico de Estados Unidos y Rusia, hizo frente a Japón, que tenía el apoyo del Tercer Reich. A partir de 1939, los Estados Unidos decretaron el embargo de petróleo a Japón. Claro, este país que dice o nos doblegamos o atacamos. Y eso fue la decisión más que provocó todo el tema, ¿no? Japón optó por el ataque a Pearl Harbor y no le fue nada mal, porque en ese aspecto, ¿no? O sea, en ese aspecto pues no le fue mal contra Estados Unidos, que en ese momento Roosevelt quería entrar en la guerra con Europa, o sea que les fue estratégicamente y después de 70 años, ¿verdad? Pues se puede analizar así. El 5 de octubre de 1941, a bordo del portaaviones Agaki, fondeado en la bahía de Shibushi, Yamamoto pronunciaba ante 100 pilotos convocados por el contraalmirante Kosada estas históricas palabras: Japón no ha deseado nunca entrar en guerra con los Estados Unidos, pero a pesar de ello se ve obligado a hacerlo porque si esta nación continúa ayudando a Chiang Kai-shek y embargando los suministros de petróleos a Japón, nuestra derrota con China será segura. Bueno, el almirante Yamamoto estaba en contra de este ataque y el emperador Hirohito designó a Yamamoto como comandante supremo de toda la Marina Imperial japonesa. Entonces Yamamoto le dijo al emperador Hirohito: en caso de una guerra, la Marina japonesa será capaz de dañar gravemente al enemigo por 6 meses o un año. Lo que suceda después será imprevisible. Bueno, como era obediente, militar, pues obedeció las órdenes del gobierno en ese momento y preparó el ataque. Pues nada, hubieron 13 buques hundidos de la Armada Americana, entre los que se encontraban 7 acorazados, un crucero, 3 destructores, un portahidroavión y un dragaminas. Además de ser destruidos en tierra, o sea, además destruyeron, que por eso se ven las escenas, ¿verdad?, tan espectaculares, 188 aviones, murieron estadounidenses, unos 2.403, y entonces Japón solo fueron derribados 29 aparatos de avión. Sin embargo, cuando sucedió todo esto, pues como la Armada estadounidense tenía todos los
todos los portaaviones y tal en buen estado en otro sitio, pues son los que le sirvieron para afrontar la guerra, la batalla de Midway, que es por eso que pudieron vencer. Lo podéis ver también en una película de Pearl Harbor, de una versión de 1970, que se explica muy bien, si tenéis oportunidad de ver la película. Bueno, Yamamoto no sobrevivió a la guerra. El 18 de abril de 1943, sobre la isla de Bougainville, de las Islas Salomón, un avión japonés tipo Sally cayó abrasado por las ráfagas de un Light 9 norteamericano que pilotaba Tommy Lanphier. Se carbonizó Yamamoto. Bueno, ahí termina la cosa. Una curiosidad que me he encontrado leyendo es que había un libro de códigos en clave, claro está, japonés. Bueno, y he leído que en mayo de 1939 un tornado destrozó en el mar de Bering una embarcación japonesa que cazaba focas. 3 días más tarde, un ballenero noruego pues encontró un cadáver de un capitán japonés y encontraron que él llevaba en el cuello un libro pequeño con tapas de plomo. Bueno, ese ballenero noruego pues dio la casualidad que se encontró con un guardacostas norteamericano por el mar de Bering, y le entregaron el libro. Enseguida los americanos se dieron cuenta que era el código secreto de la Marina Imperial japonesa. Estamos diciendo que en mayo del 39. Entonces los japoneses, uno se preguntará, ¿cómo es que llevaba ese librito pequeño colgado al cuello con tapas de plomo? Bueno, se ve que los japoneses daban el mando a los pesqueros, a excelentes oficiales de la Armada, que se dedicaban a sondar y obtener fotografías para posibles planes bélicos. Esta simple e inocente pesquero, por lo tanto, se dedicaba a labores de espionaje. De ahí deriva la certidumbre de que los americanos estuvieran al corriente de los planes japoneses desde mucho antes de Pearl Harbor. Bueno, recomiendo la película, pues ¿qué recomiendo? Pues nada, las escenas de guerra, que son apocalípticas, vuelvo a repetir, y explosivas y vibrantes, en fin, muy cinematográficas, ¿verdad? Nada más, que os guste la película, que os interese la historia, que queráis saber más de los vencedores y de los vencidos, y que sigamos con el cine.